Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda John. En este video te voy a mostrar cómo crear un CRUD con tablas relacionadas utilizando un proyecto ASP.NET MV5. O sea, estaremos trabajando con un proyecto de ASP.NET Framework utilizando la última versión, la 4.8, aplicando el patrón de arquitectura MVC. Asimismo, estaremos utilizando el ORM de Entity Framework para facilitar este proceso de la creación de CRUDs que estaremos trabajando. Asimismo, estaremos utilizando Entity Framework para aplicar migraciones, por lo tanto no estaremos trabajando tanto con SQL Server, sin embargo, el servidor y base de datos que estaremos utilizando para los CRUDs será SQL Server. Así que vamos a empezar con este proyecto. Ya tengo abierto Visual Studio 2022, vamos a crear un nuevo proyecto y como mencionaba, este proyecto va a ser del tipo ASP.NET Web Application, o sea, un .NET Framework. Esta plantilla la puedes encontrar acá filtrando por el lenguaje C# y para una plataforma web. Si tú bajas dentro de esta lista de plantillas encontrarás esta opción que se llama ASP.NET Web Application.NET Framework. Así que damos clic en Next o Siguiente y vamos a otorgarle un nombre. Yo la voy a llamar CRUD EF Framework. Una vez asignado el nombre, vamos a utilizar el Framework 4.8, la última versión, y daremos clic en Create. Ahora es cuando nosotros vamos a seleccionar la plantilla o la arquitectura que estaremos utilizando para nuestro proyecto. En este caso, como estaremos trabajando con MV5, o sea, con .NET Framework y el patrón MVC, pues estaremos seleccionando esta plantilla MVC que tenemos por acá. No estaremos trabajando con un proyecto vacío o como web forms, sino que MVC. Así que damos clic en Create y esperamos a que nuestro proyecto se cree. Para este ejemplo estaremos trabajando con el tema de productos y categorías para poder relacionar ambas tablas y que cada producto pueda tener una categoría y una categoría pueda tener muchos productos. De esta forma vamos a poder ver este tipo de cardinalidad en este ejemplo. Y podrás ver que de forma automatizada utilizando Entity Framework vamos a crear estos CRUDs. Y al final también te voy a mostrar cómo puedes implementar el uso de procedimientos almacenados si tú lo quieres. Se ha creado el proyecto, vamos a cerrar esta pantalla de inicio. Ya tenemos por acá al lado derecho en el explorador de soluciones todo lo que necesitamos para trabajar. Así que vamos a empezar primero agregando el paquete de Entity Framework que vamos a estar utilizando. Para ello vamos a herramientas o tools, seleccionamos administrador de paquetes NuGet y luego el administrador de paquetes Nuggets para la solución. Una vez aquí vamos a la opción de buscar o browse que tenemos por acá y vamos a buscar Entity Framework. Es muy importante aquí que nosotros instalemos el paquete llamado Entity Framework únicamente, no instalar alguno extra o uno que tenga la palabra core, porque debemos recordar que nuestro proyecto es MV5, o sea, estamos utilizando el marco de trabajo .NET Framework, el cual llegó hasta el 4.8 y ya luego Microsoft lanzó solo .NET o .NET Core, como se conoce normalmente. Así que este paquete debemos instalar, seleccionamos aquí nuestro proyecto y le damos clic en instalar. Podemos ver que la última versión estable es la 6.4.4. Aplicamos aquí los cambios, aceptamos los términos y esperamos a que el paquete se agregue con todas las herramientas que nos van a facilitar el trabajo. Una vez hecho esto, puedo ver aquí que tengo actualizaciones disponibles para mi proyecto, así que lo que voy a hacer es simplemente seleccionar todos estos paquetes y actualizarlos para que tengamos las últimas versiones de estas herramientas que ya vienen incorporadas en nuestra plantilla MVC. Perfecto, una vez actualizados los paquetes vamos a cerrar esta ventana y vamos a pasar a programar. Como mencionaba, vamos a trabajar con un ejemplo de productos y categorías, por lo tanto en la carpeta Models vamos a crear nuestra primer clase o nuestro primer modelo. En este caso yo lo voy a llamar Category o categoría. Ya tenemos la clase agregada, le he hecho aquí un poco de zoom para que agreguemos las propiedades que vamos a estar utilizando. Solo vamos a utilizar propiedades básicas, nada de agregar tantos campos ya que este es simplemente un ejemplo. Así que vamos a agregar la primera propiedad, que en este caso debe de ser el identificador. Así que yo lo voy a llamar Category ID a esta propiedad.
voy a duplicar este campo 2 veces y voy a hacerle cambios a los siguientes campos. En este caso la segunda propiedad va a ser de tipo string y yo lo voy a llamar name o nombre, como tú lo quieras llamar, pero esto va a corresponder al nombre de la categoría. Y por último, la tercera propiedad va a hacer referencia a nuestra llave externa que vamos a tener en relación a los productos. Por lo tanto, aquí yo voy a crear una colección. Recordemos que vamos a estar trabajando con una cardinalidad de 1 a muchos en este caso, ya que una categoría va a poder tener muchos productos y un producto va a poder pertenecer a una categoría. Entonces, para categoría necesitamos esa cardinalidad. Entonces, aquí vamos a establecer la cardinalidad creando una propiedad de tipo iCollection y su tipo va a hacer referencia al producto, o sea, al modelo producto que vamos a estar utilizando, que este ya lo vamos a crear en un momento. Y voy a llamar a esta propiedad products, de esta manera, simplemente en plural productos. Vamos a copiar este nombre que pusimos aquí para el tipo de la colección que vamos a utilizar acá y vamos nuevamente a la carpeta models, agregamos una nueva clase y esta segunda clase se va a llamar product, de esta forma. Y si volvemos a la clase categoría, podrás notar que ya ese error se desmarca porque ya detecta nuestro modelo producto. Así que antes de dejar esta clase categoría atrás, voy a eliminar todas estas instrucciones innecesarias que tenemos por acá y nos vamos a quedar con el código base, solo con código limpio. Así que cerramos esta clase y vamos a agregar aquí las propiedades que necesitamos para producto. En este caso, así como lo hicimos para categoría, necesitamos un identificador, en este caso el product ID. Vamos a duplicar la línea de código y esta segunda propiedad va a ser el nombre del producto. Entonces le ponemos como nombre a la propiedad name, de esta forma. Indentamos el código, duplicamos y vamos a agregar otros campos. Por ejemplo, voy a agregar un campo decimal para variar un poco con los tipos de datos y le voy a poner como nombre price o precio para el producto correspondiente. Ahora vamos a agregar las referencias a las llaves externas que vamos a estar utilizando. Ya trabajamos con categoría, ahora vamos con productos. Entonces, sabemos que un producto va a poder pertenecer a una categoría. Por lo tanto, esta es una relación de 1 a 1. Entonces, vamos a agregar aquí una propiedad de tipo entero que va a corresponder al category ID. De esta forma. Category ID que se va a almacenar en la base de datos y va a corresponder a la referencia de la tabla categoría. De igual forma, para poder establecer completamente esta relación necesitamos agregar la referencia al modelo category y asignarle un nombre. De esta forma ya vamos a tener todos los datos que necesitamos. Esto simplemente para que nosotros podamos utilizar los datos de la categoría en base a la categoría ID que tengamos de un producto en específico. Y esto lo vamos a ver ya al momento de listar los productos en nuestro index de productos. Así vamos a poder no solo ver la categoría ID, sino el nombre de la categoría que está en el modelo category. Entonces estas relaciones son muy importantes, principalmente cuando trabajamos con un ORM como Entity Framework, ya que al ser nosotros bastante específicos con las propiedades en los modelos, esto nos facilita mucho el trabajo al momento de realizar CRUDs o de automatizar algunos procesos. Lo siguiente que voy a hacer es simplemente eliminar instrucciones innecesarias y ya tendríamos aquí todo listo para nuestros modelos. Así que vamos a pasar a crear nuestro contexto. El contexto va a ser un archivo donde nosotros vamos a especificar aquellos modelos que necesitamos se utilicen en nuestra base de datos. Por lo tanto, yo aquí en la raíz del proyecto voy a crear una nueva clase, un nuevo archivo que va a corresponder a mi contexto. Así que este archivo yo lo voy a llamar dbContext o mejor le voy a poner app dbContext, ya que este archivo va a heredar de Entity Framework. Vamos a hacer herencia en esta clase. Como puedes ver, la clase se llama app dbContext y vamos a hacer simplemente una herencia de dbContext. Obviamente es necesario tener conocimientos de programación orientada a objetos, un poco de algoritmos, para poder ir aplicando ciertos conceptos que son clave para el desarrollo de software. Así que aquí estamos haciendo herencia en C# de la clase dbContext, que es de Entity Framework, y obviamente para desmarcar ese error necesitamos agregar la referencia de system.data.entity. Entonces agregamos esa referencia, vamos a aprovechar a eliminar las otras referencias que están allí extra
y ya vamos a pasar a programar nuestra clase. Hecho esa herencia, ya vamos a poder utilizar las siguientes propiedades para crear nuestro DBset. En este caso, un DBset correspondiente a categoría, o sea, al modelo category. Vamos a agregar ahí la referencia y vamos a dejar que se llame categories, así como lo ha sugerido Visual Studio. Siempre es bueno aprovechar las sugerencias que Visual Studio hace, ya que con IntelliSense va detectando qué es lo que nosotros estamos haciendo y normalmente suele hacer sugerencias bastante buenas. Por ejemplo, vamos a crear ahora el otro DBset para nuestra tabla productos. Entonces seleccionamos Product y puedes ver ahí que ya me sugiere llamar al DBset Products y establece el get y set. Así que simplemente presiono el tabulador y ya completo ese código y es justamente como yo lo voy a dejar. Ahora, el archivo de contexto de nuestra base de datos para el proyecto es bastante importante y suele ser bastante complejo dependiendo de las necesidades y los requerimientos de nuestro proyecto. Yo te invito a investigar un poco más sobre esto, dependiendo del nivel de proyecto que tú vayas a realizar, ya que aquí es bastante importante relacionar todas las tablas con las que se van a estar trabajando, aplicar restricciones, etc. Nosotros nos vamos a quedar con lo básico en este video para no extendernos y para que tú lo puedas entender en el caso de que seas un principiante y va empezando con el desarrollo de aplicaciones web. Vamos a intentar aquí el código y vamos a guardar estos cambios. Hecho esto, antes de crear nuestra base de datos y aplicar migraciones, vamos a irnos a nuestro archivo web.config y vamos a configurar nuestra cadena de conexión. Aquí podemos ver que ya tenemos agregado la referencia de Entity Framework, como lo puedes ver por acá, y bueno, más información que tenemos. Ahí están los paquetes también que hemos actualizado. Entonces aquí al final, previo al cierre de configuration, vamos a agregar nuestra cadena de conexión. Aquí simplemente agregamos un connection string de esto que tenemos por acá y dentro de esas llaves vamos a agregar la etiqueta add. Aquí en add vamos a agregar la propiedad name y le vamos a poner un nombre a nuestra conexión. En este caso yo lo voy a llamar default connection, de esta forma. Y luego vamos a establecer la propiedad que es el connection string, donde nosotros vamos a declarar la ubicación de nuestro servidor. En este caso el data source es mi localhost, de esta forma. Tú puedes poner el nombre de tu servidor, por ejemplo yo aquí tengo el Management Studio, el SGBD abierto, entonces si yo doy clic en conectar, aquí tengo el servidor que estoy utilizando, que es desktop, el nombre de mi equipo. Puedo copiar este nombre de mi servidor y pegarlo acá, en lugar de poner localhost. Luego debemos especificar el nombre de la base de datos que se va a utilizar. En este caso yo voy a utilizar como initial catalog. Aquí lo puedes llamar initial catalog o database, como tú quieras. Y yo le voy a llamar a la base de datos CRUD, así nada más, CRUD. Y ya solo nos queda especificar la autenticación hacia el servidor. En mi caso yo estoy utilizando la autenticación de Windows para conectarme al servidor. No he establecido credenciales o una autenticación SQL, por lo tanto simplemente voy a especificar aquí que estoy utilizando Integrated Security. Y esto como true, de esta forma. Adicionalmente tú fuera puedes agregar más propiedades como lo puedes ver acá. Tenemos log item, log elements, log attributes. Nosotros vamos a especificar quizá el de provider name para que use nuestro paquete de system.data.sql client. De esta forma, para que tengamos todo completo. Y aquí al final pues nada más, solo esto y ya tendríamos nuestra cadena de conexión especificada acá como connection string y se llama default connection esta referencia. Muy bien, aquí tú especificas la cadena de conexión de tu servidor o del que vayas a utilizar. Hecho esto, ya podemos continuar y lo siguiente que vamos a hacer es crear las migraciones. Por lo tanto, vamos a dirigirnos a Tools, Nugget Package Manager o Administrador de Paquetes Nugget y vamos a abrir nuestra Package Manager Console, la consola de paquetes. Muy bien, aquí nos vamos a asegurar que esté seleccionado nuestro paquete Default Project, el proyecto que estamos utilizando, en el caso que tengas más de uno abierto en tu ordenador. Luego, hecho esto, vamos a habilitar las migraciones. Esto lo hacemos escribiendo enable-migrations y luego presionando Enter. Automáticamente Entity Framework va a buscar nuestro DB Context que ya hemos creado
y utilizando los modelos va a crear nuestras migraciones. Aquí puedes ver que ya se ha creado una carpeta aquí llamada Migrations con un archivo llamado Configuration, como lo puedes ver por acá. Y bueno, aquí tenemos ya este archivo de nuestra migración. Ahora lo que vamos a hacer, eso si tú quieres lo puedes editar. Por ejemplo, acá tenemos esta propiedad que se llama Automatic Migration Enable, está en false. Esto tú lo puedes cambiar a true para que las migraciones se apliquen automáticamente. En mi caso lo voy a dejar así como está. Lo siguiente que voy a hacer es primero limpiar la consola para que tengamos esto limpio y no nos confundamos, y vamos a realizar el siguiente paso, que es crear una migración. O sea, vamos a generar prácticamente un script de nuestro proyecto para ejecutarlo en el servidor y que se cree la base de datos y las tablas en base al modelo que ya hemos creado. Entonces esto lo hacemos simplemente haciendo add migration initial create. En este caso tú le puedes poner el nombre que quieras. El comando es add-migration espacio y luego el nombre de la migración. Normalmente se utiliza este initial create para indicar que esta es la primera migración. Entonces luego de esto simplemente presionamos enter y esperamos a que se cree ese archivo que va a servir como un script de nuestra base de datos. Aquí puedes ver que se está haciendo el scaffold de nuestra base de datos, todo de forma automática. Y aquí se ha creado ya el archivo que te digo que sirve como un script. Aquí tú lo puedes ver, aquí está haciendo las referencias para crear la tabla categories y para crear la tabla products. Y obviamente aquí va su llave primaria y la llave foránea. De igual forma aquí se especifica el tipo de proceso que se va a ejecutar en el caso de alguna eliminación. Por ejemplo, aquí para la tabla productos podemos ver que en el caso de que se elimine una categoría, se va a eliminar en cascada los registros que correspondan a los productos de esa categoría. Esto tú lo puedes modificar si así tú quieres. Nosotros no vamos a entrar mucho en este tema, ya que este es un video básico de cómo realizar CRUDs con tablas relacionadas. Así que ya tenemos eso por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar nuestra base de datos, o sea, generar nuestra base de datos con nuestras tablas. Si vamos aquí al servidor, despliego la carpeta databases, no tenemos nada, entonces lo vamos a hacer automáticamente. Esto lo vamos a hacer escribiendo update database. Ahora, primero te voy a mostrar cómo generar la base de datos de forma local en Visual Studio sin utilizar tu servidor. Esto significa que se va a generar nuestra base de datos en un servidor local en Visual Studio, siempre utilizando SQL Server. Luego te mostraré cómo generarlo ya en tu servidor local para que lo puedas visualizar en el SGBD que estés utilizando como SQL Server Management Studio. Muy bien, ya se ha creado aquí la base de datos como lo podemos ver. Aquí nos lo indica la consola, así que lo podemos verificar en el SGBD o lo podemos verificar utilizando nuestro SQL Server Object Explorer o el explorador de objetos de SQL Server que tenemos aquí disponible siempre en Visual Studio. Para que tú no necesites estar abriendo otro software, lo puedes ver utilizando Visual Studio. Simplemente vas a la opción View y seleccionas SQL Server Object Explorer y aquí lo tienes. De esta forma te puedes conectar a servidores remotos o servidores locales. Yo voy a desplegar este servidor local que tenemos por acá, el localhost, y aquí puedes ver la base de datos llamada CRUD-EF-framework. Si desplegamos la carpeta Tables, aquí tenemos ya las tablas Categories y Productos. Estas son tablas que se han creado y la base de datos de forma automática. En este caso se ha ignorado por completo la connection string que hemos utilizado, que es esta de acá. Esto se ha ignorado porque no estamos utilizando o no hemos especificado en nuestro AppDbContext cuál va a ser la base de datos que se va a utilizar. Esto lo podemos hacer creando un constructor. Le mandamos a la clase de la que estamos heredando, que es DbContext, le vamos a mandar un parámetro como base, paréntesis y entre comillas dobles el nombre de la conexión que vamos a utilizar. En este caso es default connection. Entonces vamos a abrir el archivo web.config y vamos a copiar el default connection.
Haciendo este pequeño cambio, ya estaremos utilizando nuestro servidor local como lo hemos especificado en el archivo web.config, o sea, utilizar este servidor con nuestras credenciales y la base de datos que se va a llamar CRUD. De forma automática, en esta migración que hemos aplicado, se ha creado un pequeño servidor local con una base de datos de forma automática. Ahora te voy a mostrar cómo crearlo utilizando tu cadena de conexión personalizada. Muy bien, así que hecho este cambio, vamos a guardar y simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar el comando update database para que tú puedas ver cómo puedes regenerar toda la base de datos en tu servidor simplemente cambiando pequeñas cosas. Muy bien, aquí puedes ver que ya se ejecutó el comando. Si vamos al servidor local, desplegamos la carpeta databases y refrescamos, ya tenemos ahí la base de datos llamada CRUD y las tablas que hemos definido correspondientes a los modelos, categories y productos, y obviamente una tabla que mantiene el historial o el histórico de nuestro servidor. Así que como puedes ver, así es como tú vas a poder generar una base de datos. De igual forma, si descargas el repositorio de este proyecto, simplemente ejecuta ese comando update-database, cambiando previamente obviamente tu cadena de conexión, y ya vas a tener la base de datos creada localmente. Ahora vamos a pasar a crear los CRUDs. Esto va a ser muy fácil ya que estamos utilizando Entity Framework. Aquí en la carpeta Controllers vamos a dar clic derecho, agregar, seleccionamos Controller y vamos a seleccionar la tercera opción, MVC5 Controller with Views Using Entity Framework. O sea, vamos a crear las vistas y el controlador de forma automática con Entity Framework. Damos clic en Add y en esta ventana vamos a seleccionar primero nuestro modelo de datos que vamos a utilizar. Primero vamos a crear el de Category. En el Data Context Class seleccionamos nuestro contexto, en mi caso se llama app-db-context, lo seleccionamos, dejamos esto marcado para que nos genere las vistas, para que utilice las referencias a las bibliotecas que ya tenemos agregada y aquí para utilizar el layout que tenemos de forma automática o predeterminado en el proyecto. En el caso que estés utilizando uno personalizado, aquí lo puedes cambiar. En mi caso voy a usar el que ya está, este _layout que tenemos en la carpeta Views, carpeta Share, y ahí tenemos el layout. Damos clic en agregar y esperamos a que Entity Framework haga el scaffold y haga toda su magia generando nuestro controlador y vistas. Muy bien, como puedes ver aquí ya se ha generado nuestro controlador, se llama Categories Controller y aquí se creó en la carpeta Views una carpeta llamada Categories con las 5 vistas que vamos a utilizar. Y aquí tenemos todo el código que tú puedes obviamente modificar a tu gusto. Lo que vamos a hacer ahora es repetir el proceso para el controlador de productos. Damos clic derecho en la carpeta Controllers, seleccionamos Add, Controller, seleccionamos tercera opción, Entity Framework para las vistas, damos clic en agregar, seleccionamos nuestro modelo de datos, en este caso Product, seleccionamos el contexto, aquí ya nos aparece, y lo mismo, aquí las 3 opciones, utilizando el layout predeterminado, aquí tenemos el nombre del controlador, damos clic en agregar y esperamos a que el scaffold se complete creando nuestro controlador y nuestras vistas. Perfecto, ya se ha creado el controlador y vistas, ahora podemos cerrar estos controladores y ya podemos hacer pruebas, así que vamos a ejecutar nuestro proyecto. Muy bien, se ha ejecutado el proyecto, vamos a maximizar aquí el navegador y podemos ver aquí la vista Home y obviamente el layout predeterminado que tenemos disponible. Así que nos vamos a dirigir manualmente a nuestro controlador Categories. Esto nos va a devolver la vista Index de nuestras categorías y vamos a tener las opciones CRUD para crear, ver, editar y eliminar nuestras categorías. Muy bien, aquí tenemos la vista predeterminada, vamos a darle clic en el botón Create New y vamos a crear una categoría. En este caso yo voy a crear la categoría de ropa, darle clic en Create y ahí tenemos ya una categoría. Ahora voy a crear otra categoría que sea accesorios, damos clic en Create y ya tenemos esas dos categorías. Podemos obviamente editar aquí como ropa para adultos, damos clic en guardar, podemos ver los detalles y obviamente podríamos eliminar alguna de estas categorías.
Pero en este caso ya tenemos aquí las categorías. Ahora nos vamos a dirigir a nuestra vista Products. Vamos a dar clic en Create y como puedes ver aquí en Category ID nos está mostrando las categorías: ropa para adultos y accesorios. Obviamente el título Category ID, pues esto lo tendríamos que modificar. Recuerda que todo fue automatizado, entonces habrán textos que tú seguramente quieras actualizar. Por ejemplo, en este caso todo se muestra en inglés, tú lo puedes hacer en español. Así que vamos a crear aquí un producto. Ahí tenemos ya ese producto: ropa para adultos, camisa y el precio de 20. Vamos a crear uno más. En este caso le pondré, por ejemplo, reloj. Precio le pondré 35 y la categoría sería accesorios. Damos clic en Create y ahí tenemos ya esos dos productos agregados. Como tú puedes ver, todo funciona perfectamente y todo casi ha sido automatizado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar por acá. Vamos a personalizar un poco el layout simplemente para tener las opciones de acceso a esos dos controladores de forma más accesible. Vamos aquí a layout y vamos a modificar nuestro navbar. Aquí tenemos este navbar donde se muestran las opciones Home, About y Contact. Yo voy a cambiar la segunda por la opción de Products o Productos. Aquí le vamos a poner Productos. Esto me va a llevar al index y esto está en el controlador de Products de esta forma. Y lo mismo para la opción de contactos. Yo le voy a poner como título categorías. Me va a llevar al index o la vista index y el controlador sería en este caso categories. De esta forma. Ya tendría el navbar modificado para poder acceder a eso de forma más rápida. Ahora lo que voy a hacer es mostrarte cómo puedes utilizar procedimientos almacenados en el caso de que quieras modificar tus controladores automáticos para utilizarlos. Por ejemplo, en Products, aquí con un pequeño ejemplo te voy a mostrar. Aquí tenemos este método get, que es en el index donde se listan los productos y ahí simplemente se muestra una lista de productos. Entonces esto lo vamos a modificar para utilizar nuestro procedimiento almacenado. Así que vamos al servidor y aquí en el servidor, en la base de datos CRUD, vamos a crear un nuevo query y en este query vamos a crear nuestro procedimiento almacenado. En este caso, aquí simplemente vamos a hacer create procedure. Yo le voy a llamar al procedimiento get all products u obtener todos los productos y esto no requiere parámetros, entonces simplemente vamos a hacer un select all from products y vamos a hacer un inner join. Recordemos que tenemos tablas relacionadas. Obviamente es necesario que conozcas un poco de Transact SQL, del lenguaje TSQL, para poder realizar estos procesos si es que quieres trabajar de forma manual con tu servidor. En este caso vamos a hacer un inner join de la tabla productos y la tabla categorías. Entonces aquí hacemos el join con categories, ahí tenemos la tabla y la relación que vamos a hacer es entre productos.categoría.id que va a coincidir con categories.category.id de esta forma y al final simplemente un end y esto lo que va a hacer es un select, simplemente un select. Esto lo podemos ejecutar de esta forma para ver aquí el resultado. Como puedes ver, me retorna el producto ID, el nombre, el precio, la categoría ID y obviamente el nombre de esa categoría. Aquí hay campos repetidos obviamente porque he hecho un select all, pero pues si yo quiero puedo restringir esto con un select. Pero en este caso no me interesa realmente. Aquí el procedimiento va a depender mucho de lo que tú quieres lograr. Yo simplemente lo voy a ejecutar. Vamos a verificar por acá en la carpeta de programación procedimientos almacenados y ahí tenemos el procedimiento get all products. Entonces vamos a minimizar esto y vamos a modificar este código. Lo que voy a hacer yo en este código es simplemente comentarlo. Lo voy a comentar y aquí abajo lo vamos a programar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a crear siempre una variable global que vamos a llamar products, así como la que teníamos originalmente. Vamos a utilizar nuestro db.database. Vamos a ejecutar un SQL query que nos va a obtener algo del tipo producto, del modelo tipo producto. Luego, entre paréntesis y comillas doble, el nombre del procedimiento almacenado. Yo lo voy a copiar de acá. Volvemos, pegamos
y al final esto a una lista con un toList de esta forma. Ahí tenemos ya ese primer comando, esa primera línea de código, y vamos a seguir porque esto no va a ser así de fácil. Lo que queremos es retornar sí la lista de productos, pero también queremos el nombre de la categoría. Recordemos que en el index nos muestra el nombre de la categoría, no nos muestra el ID. Entonces esto lo debemos de tomar en cuenta ya cuando estamos utilizando procedimientos almacenados. Por lo tanto, yo voy a crear una variable global que voy a llamar category IDs, y esto me va a almacenar de mis productos.select, y vamos a hacer un select aquí con una expresión lambda donde me va a seleccionar el category ID, pero esto yo quiero que sea IDs diferentes. Entonces voy a hacer un distinct y luego alistar con un toList. Como puedes ver aquí, Visual Studio me va sugiriendo todo, entonces me ahorra código. De la misma forma voy a hacer con categories para los nombres. Voy a crear una variable global llamada categories, donde voy a usar el db.categories, que viene siendo nuestro dbset, y voy a hacer un where. Aquí en el where, siempre con una expresión lambda que voy a llamar c, en este caso, voy a hacer category IDs.contains, y ahí me sugiere automáticamente Visual Studio que contenga c.category ID y a una lista. De esta forma voy a ocultar este panel para que se vea mejor. Ahí está. Entonces simplemente estoy almacenando en una variable global aquí las categorías en base a las categorías ID que ya tengo por acá. Simplemente eso es lo que he seleccionado, y más abajo vamos a hacer un ciclo for each. Vamos a hacer aquí un for each. En este for each con la variable item en la colección, en este caso la colección va a ser productos o products. En este caso, esta variable que tenemos por acá, porque es la que contiene los productos, lo que vamos a hacer es asignar la categoría correspondiente a cada producto. Entonces vamos a hacer aquí un item.category. Aquí está la propiedad category, y la vamos a asignar con categories.firstOrDefault, y con una expresión lambda que voy a llamar c. Vamos a hacer c.category ID va a ser igual a item.category ID, de esta forma. Ahí ya tenemos asignado con el ciclo for each, y al final simplemente hacemos un return de la vista mandando nuestros productos o products en este caso. Y ahí está. Vamos a indentar el código y tenemos todo listo. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que he hecho? Primero, he obtenido la lista de productos con el procedimiento almacenado, recordando que esto obtiene muchos campos, que son estos que tenemos por acá. Esto obviamente se ve pequeño, pero este es el resultado que yo obtengo. Obtengo varios campos. Eso está almacenado acá en productos. Entonces, utilizando este resultado productos, yo selecciono solo las categorías diferentes, los IDs diferentes, y los almaceno en esta variable de acá. Luego, utilizando el dbset categories, yo obtengo una lista de categorías utilizando estos IDs que ya he seleccionado previamente, para luego simplemente a la propiedad category de mi producto le asigno el nombre o todas las propiedades de la categoría en base a su identificador, porque recordemos que si vamos al modelo producto, este modelo producto contiene un category ID. Entonces yo lo que estoy haciendo simplemente en base a este category ID es asignar todas las propiedades de category que está acá, o sea, las propiedades que tenemos por acá, el nombre y la referencia a productos. Simplemente eso. Muy bien, y ahí tendríamos todo. Esto simplemente para darte el ejemplo cómo utilizar un procedimiento almacenado. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente cerrar esto y ejecutar nuevamente el proyecto para ver estos cambios. Tanto el cambio que hicimos en el layout para nuestro header, como para el uso de un procedimiento almacenado. Muy bien, se ha ejecutado la aplicación, la maximizamos por acá y puedes ver aquí ya las opciones en el menú. Productos, si nos dirigimos ahí se nos deben de cargar los productos con el procedimiento almacenado que hemos creado. Y perfecto, como puedes ver es el mismo resultado, con la diferencia que en el backend aquí estamos utilizando un procedimiento almacenado. Y aquí tenemos todo esto ya listo. Y obviamente todo esto funciona. Si vamos a categorías y creamos una nueva categoría, que por ejemplo le vamos a llamar calzado, vamos a darle clic en Create, ya tenemos ahí esa categoría. Vamos a productos, vamos a crear un nuevo producto, en este caso le voy a poner deportivo,
precio le pondré 50 y vamos a seleccionar la categoría calzado, damos clic en Create y ahí tenemos calzado. Y de esta forma hemos creado un CRUD utilizando Entity Framework como nuestro ORM y obviamente SQL Server con procedimiento almacenado. Ahora tú puedes aplicar cualquier otro procedimiento almacenado que quieras, obviamente dependiendo de lo que necesites lograr, esto va a ser más complejo o no. Así que bueno, espero que este video te haya gustado o servido. No olvides apoyar a este canal suscribiéndote para más contenido. Dale like a este video y compártelo con tus amigos. Y nada más, hasta el próximo video.